¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio del economista donde tenemos la oportunidad de conversar con los especialistas y con los principales analistas del mercado financiero mundial. En esta ocasión tenemos una transmisión especial desde las oficinas de Bank of America Merrill Lynch en Ciudad de México, porque vamos a entrevistar al economista en jefe para México y Canadá, Carlos Capistrán. Con él vamos a hablar acerca de cómo están viendo a la economía mexicana, ahora que estamos enfrentando el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuáles son las principales fortalezas de México y sus debilidades para entrar a esta renegociación. Acompáñenme, mi nombre es Yolanda Morales, vamos a ir a una breve pausa. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas, un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Bueno, pues como les decía, estamos con el economista en jefe para México y Canadá, Carlos Capistrán. Doctor Carlos, muy buenos días y bienvenido a Voces en Directo. Hola, Yolanda, muy buenos días, gracias por invitarme. Doctor Capistrán, usted ha estado con nosotros en varias ocasiones dándonos acertadísimos diagnósticos de la economía. Por eso es muy interesante para nosotros volver con usted para que nos diga cómo está viendo a México en este contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que viene y pues también en la situación internacional que estamos enfrentando. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Gracias, Yolanda. Mira, la verdad es que, por lo pronto es qué ha pasado y lo que nos ha pasado es que nos ha ido bien en estos meses. Algo que me llamó mucho la atención es nosotros al principio de año siempre tenemos nuestros pronósticos para el año y formamos además escenarios como uno más optimista y uno más pesimista. Y ahora, pues a mediados de año hicimos una revisión para ver cómo vamos con nuestros pronósticos y qué hay que cambiar. Y lo que nos dimos cuenta es que en estos 6 meses en realidad estamos no en lo que pensábamos que era nuestro escenario base, sino en el escenario optimista. Las cosas pues de repente salieron bien. Pasaron varias cosas a nivel internacional. Pues a principios de año se pensaba que podía haber políticas muy agresivas por parte de Estados Unidos hacia México y esas pues no han ocurrido y se ven que son más difíciles que ocurran ahora hacia adelante. Y además, algo muy bueno también que le pasó a México es que México es un país exportador y no habían ido muy bien las exportaciones y desde noviembre del año pasado empezaron a repuntar y hoy tenemos que las exportaciones van muy bien, lo cual ha generado una serie de aspectos beneficiosos para México. Hemos podido seguir creciendo arriba de 2%. Por ejemplo, el peso se apreció, es una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo en este año. Entonces, la verdad es que eso ha ido muy bien. Ahora, eso es donde estamos parados. Ahora, hacia adelante, lo que nosotros estamos esperando es que haya una cierta desaceleración de la economía. No muy grande, pero sí una desaceleración. Y fundamentalmente, pues si bien creemos que algunas de las políticas en Estados Unidos pues no van a ser estos escenarios desastrosos que se podrían haber pensado para México, pues sí puede haber algunos recortes de tasas impositivas. Sí vamos a entrar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio a partir de agosto y todo eso pues va a generar volatilidad en los mercados, incertidumbre y eso finalmente puede tener un efecto sobre la inversión y por ahí creemos que puede haber una desaceleración. Además, México ha venido ya en un proceso de varios años en donde se cayó la producción de petróleo, se cayó el precio del petróleo y México ha tenido que responder a algunos de estos choques internacionales. Y hoy donde estamos parados es que México, por distintas razones, tuvo que subir su tasa de interés, Banco de México, que nos parece que hizo un muy buen trabajo hasta ahora que las tiene en 7%, y la parte fiscal también ha tenido que consolidar la parte fiscal, es decir, ha tenido que reducir gasto. Y estas dos cosas pues son buenas para mantener la estabilidad económica, pero creemos que van a tener un cierto impacto sobre la economía en los siguientes trimestres. Así es que creemos que se va a desacelerar un poco, pero de nuevo pues esperamos que no mucho. ¿Cuál es la previsión puntual que tienen ustedes de crecimiento para este año y para el próximo? Para este año esperamos 1.8. Hay que recordar, venimos de crecimiento de 2.3 el año pasado. Creemos que llegaremos a 1.8 este año y tenemos 1.3 para el próximo año.
De nuevo, esto es un proceso en donde pues vemos que la inflación está en 6.3%, es una inflación alta. Eso va a hacer que lo que le llamamos los salarios reales, es decir, el poder de compra una vez que se descuenta la inflación, pues sufra una contracción este año y eso va a afectar al consumo. Hablamos de tasas de interés altas que eventualmente se irán reflejando en los distintos créditos de la economía, lo cual a su vez se reflejará en una disminución en los créditos. Entonces subirán las tasas de crédito y bajará la demanda por créditos y eso también va a afectar a la economía. Y hablábamos de estas incertidumbres que todavía quedan. Mencioné las externas, las que vienen de Estados Unidos, la renegociación de NAFTA, pero también pues aquí tenemos un proceso electoral muy importante, casi en puerta, digamos, falta todavía un año, pero ya hemos estado hablando mucho al respecto. Y entonces combinado una política monetaria más apretada, una política fiscal más apretada y estas incertidumbres que nos rodean, pues es lo que nos da este escenario en donde creemos que podemos desacelerarnos. Ahora, al principio de la plática te decía que siempre damos escenarios optimistas o más optimistas y más pesimistas que nuestro escenario base y que hoy afortunadamente estamos viviendo en el escenario positivo o más constructivo. Bueno, ¿cuáles son los escenarios más positivos y más negativos alrededor de nuestro escenario base en el futuro? Pues uno positivo es que simplemente sigamos creciendo arriba del 2% y eso se daría si Estados Unidos sigue encontrando dificultades para pasar estas políticas que pudieran ser agresivas para México y si además seguimos con un ritmo de exportación como el que hemos visto hasta ahora. Desgraciadamente ninguna de estas dos cosas depende mucho de México. Las dos cosas dependen de la demanda mundial y depende de qué hagan en política Estados Unidos. Pero si seguimos teniendo un buen escenario mundial para México, pues México sí puede seguir creciendo a pesar de esta inflación y a pesar de estas tasas de interés y a pesar de este recorte al gasto de gobierno arriba de 2%. Ese sería el escenario optimista. ¿Cómo se forma un escenario más negativo que nuestro escenario base? Pues es justo lo contrario, es un escenario en donde resulta que la negociación para el Tratado de Libre Comercio, que esperamos que sea una buena negociación, no vaya muy bien, se genere mucha volatilidad y eso disminuya la inversión en nuestro país. O que este apretón de las políticas fiscales y monetarias pues tenga un efecto más profundo de lo que nosotros estamos esperando y que finalmente pues subir las tasas de interés a estos niveles o la inflación en los niveles en los que está pues le acabe costando más al crecimiento de lo que esperamos. Pero la verdad es que nuestro escenario base es una desaceleración pues moderada. Muy bien. Doctor, si me permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta conversación. Regresamos a Voces en Directo. El Economista. Ofrecemos un panorama de los indicadores económicos que mueven la economía nacional y mundial, así como balances estadísticos de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y las principales bolsas del mundo. Somos el periódico líder gracias a que orientamos a nuestro público con las principales noticias de economía, finanzas y negocios de México. Asesórate oportunamente y toma las mejores decisiones. Pues regresamos a esta conversación con el economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Merrill Lynch, Carlos Capistrán. Doctora, hablaba usted hace un momento del escenario económico para este año y sobre todo pues en vísperas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y hablaba usted de inversiones. Quiero preguntarle si ustedes ya vieron, bueno, Banco de México ya reportó que hubo un menor flujo de inversiones. ¿Cuánto más podría profundizarse esta caída y sobre todo en un escenario negativo? ¿Lo tienen ustedes estimado? Bueno, nosotros lo que hemos visto, tomando en cuenta toda la inversión, la pública, la inversión extranjera directa, la inversión privada local, cuando uno ve la inversión en los últimos meses, lo que se ve es que se ha mantenido sin crecimiento. Tampoco se ve una caída, a lo mejor una ligera caída, no nada muy grande, pero más bien se ha mantenido sin crecimiento. Cuando se abre por componentes, algunos componentes sí están presentando alguna caída más importante. Nosotros atribuimos esta falta de crecimiento en la inversión pues a dos cosas fundamentales. La primera es esta incertidumbre de la que hablábamos. Y si bien hasta ahora nos ha ido bien con las políticas en Estados Unidos, pues todavía faltan varios procesos
y en particular el de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el cual se empezará a mediados de agosto. Entonces, pues es muy difícil para las empresas aumentar la inversión que están teniendo, pues si es posible que las reglas del juego de cómo se importa o se exporta pudieran cambiar. Entonces, es posible que muchas empresas estén esperando a ver cuáles son las nuevas reglas del juego, si es que hay un cambio. También hablábamos de las elecciones. Sabemos que es muy posible que sea un proceso muy competido. Vimos las elecciones locales recientemente, por ejemplo, en el Estado de México. Entonces, hacia adelante, bueno, falta mucho, pero se puede anticipar un proceso competido. Y en un proceso competido también hay incertidumbre, y eso también significa que las empresas locales también podrían retrasar su inversión un poco. Y el último componente, que ese sí está desacelerando la inversión de una forma más importante, habíamos hablado anteriormente de un proceso de consolidación fiscal, que es muy importante y que es muy responsable por parte del gobierno lo que están haciendo. Sin embargo, la decisión que se tomó es de recortar el gasto por el lado de la inversión. Entonces, el lado de la inversión pública lo hemos visto que ha tenido una caída importante. De tal suerte que lo que nosotros preveemos en los escenarios de crecimiento que estábamos hablando es que la inversión se mantenga, pues sin ser algo que apoye a la economía. Tampoco creemos que le va a restar mucho, sino más bien simplemente se va a seguir ahí el mismo ritmo que ha tenido en los últimos meses. Sí, para el mediano plazo, hablando 2 o 3 años, sí es importante que haya una recuperación importante de la inversión, sobre todo la inversión pública, porque en la medida en que no se invierta, pues eso tiene un costo en términos de crecimiento futuro. Porque en el corto plazo, pues si el consumo está fuerte, puede mantener bien el crecimiento. Pero si no se invierte, pues entonces uno no se vuelve más productivo, y si no se vuelve más productivo, pues no podemos crecer más. Entonces, sí tenemos ya algún tiempo en que la inversión ha estado por abajo de lo que podría estar para tener un mayor crecimiento en México, y creemos que es algo que habrá que resolverse en futuro. Lo que nosotros creemos es que una vez que se renegocie el Tratado de Libre Comercio y que tengamos ya certidumbre que acabe el proceso electoral, ya con una nueva administración, es posible que en ese momento pues, las condiciones estén dadas para tener pues, un boom de inversión que podría ser muy beneficioso para México. Doctor, ¿tienen ustedes contemplado el riesgo de que se crucen los tiempos de la renegociación del tratado con los tiempos electorales aquí en México y qué repercusión tendría? Sí, eso es algo que no mencioné. Eso es parte de nuestro escenario más negativo, digamos, ¿no? Y ciertamente hay un riesgo de que eso ocurra. Decíamos que en el escenario bueno, pues hay una negociación muy rápida del Tratado de Libre Comercio y entonces acabamos con un mejor tratado muy pronto y luego ya nos vamos a las elecciones locales. Sabemos que la gente que está negociando el tratado por el lado de Estados Unidos está muy consciente de los tiempos electorales en México y han dicho en varias ocasiones que quieren hacer un proceso muy rápido de renegociación. Por supuesto, hacer un tratado nuevo toma mucho tiempo, puede tomar 5 años, y renegociar un tratado pues también usualmente involucra tiempo. Entonces sí es muy probable que pudieran alargarse los tiempos y entonces se nos juntaran los dos procesos. Y no solo en México, sino que además el calendario electoral luce complicado para todo Norteamérica, porque en México tenemos las elecciones a mitad de año, el próximo año, pero luego en noviembre tienen elecciones de medio periodo en Estados Unidos y luego en 2019 tienen elecciones federales en Canadá. Entonces, sí, un escenario es que haya una negociación rápida y no se cruce con los procesos electorales, que el primero es el de México, pero como bien apuntas, pues sí hay que estar cuidando porque sí hay una probabilidad de que se crucen los procesos y entonces tengamos abierta la renegociación del NAFTA al mismo tiempo que tenemos aquí nuestro proceso electoral y después en Estados Unidos al mismo tiempo que también ellos tienen abierto un proceso electoral y eso pues simplemente generaría mucho más incertidumbre, generaría mucho más volatilidad en el mercado, por ejemplo pensar en el tipo de cambio que podría estarse moviendo mucho y pues sin duda eso es algo que no ayudaría a la inversión. De nuevo, nosotros en nuestro escenario base creemos que vamos a poder evitar que se nos junten las dos cosas y pues esperamos que así sea. Ahora, doctor, y si le agregamos un factor negativo adicional que fuera que gane las elecciones algún candidato que no fuera tan afín con las inversiones extranjeras, ¿eso también podría generar presión para la renegociación? Bueno, ciertamente parte de la presión que viene por el proceso electoral en México
En primer lugar es porque es muy probable que la misma gente en México, el Congreso, etcétera, no quieran estar en una mesa de negociación o no tengan el tiempo para hacer la negociación cuando están concentrados en un proceso electoral aquí, que es el que habíamos hablado hace un momento. El que tú mencionas también es muy importante y es, pues hoy hay un equipo que está negociando por México. Después de las elecciones es muy probable que haya otro equipo. Puede ser el mismo equipo, pero también puede cambiar. Y puede cambiar en muchas formas. Puede ganar el PAN y entonces tenemos un equipo que sea más afín al PAN, puede ganar Morena y tenemos un equipo que sea más afín a Morena, puede ganar el PRI y podemos tener un equipo que le dé mucha continuidad al equipo que esté ahora. Entonces, eso sin duda también es un factor de incertidumbre. Algo que nos gusta mucho del Tratado de Libre Comercio y que hemos visto reflejado ahora en todas estas negociaciones, aunque sobre todo del lado americano por lo pronto, es que esto es algo que ha sido muy beneficioso para las empresas. Las empresas que producen en México, en Estados Unidos y en Canadá, producen de manera conjunta en los tres países porque encuentran que es muy productivo y muy bueno para su negocio producir así en los tres países. Una parte en México, una parte en Canadá, una parte en Estados Unidos y es un buen modelo de negocio. Y lo vimos en Estados Unidos, estas son las empresas que han metido mucha presión a los políticos para decirles, mira, si hay cosas que actualizar el tratado, es un tratado que tiene mucho tiempo, pero tampoco hay que moverle mucho porque hay muchas cosas que están muy bien. Entonces hay que dejar las cosas que están bien y hay que actualizar las cosas que se requieren actualizar. Yo creo que eso es un mecanismo que también en México podría funcionar. Es decir, también aquí hay un sector privado que se ha beneficiado mucho del tratado y que si por cualquier razón quien ganara las elecciones quisiera hacer cambios drásticos, me parece que enfrentaría una cierta presión fuerte de todo este sector privado pues, que se ha beneficiado. Entonces, eso es lo bueno de estas instituciones que involucran más de un país, que eventualmente pues, logran que haya presión de los tres países para lograr objetivos comunes. Entonces, y esto es algo que en particular, si bien fue algo que se creó desde el sector, que se firmó los gobiernos de los países, desde que se inició el NAFTA fueron cosas promovidas por el sector privado y que hoy siguen beneficiando al sector privado, que es algo que le ha beneficiado a México, también a Estados Unidos, también a Canadá, y que por lo tanto es difícil pensar que cualquier político va a llegar y lo va a cambiar. De nuevo, lo vimos en Estados Unidos, estábamos todos muy asustados de que podría haber cambios drásticos, y hasta ahora no han ocurrido, y no han ocurrido por la presión que ha habido en buena medida del sector privado. Así es que aquí es posible que veamos lo mismo, así es que es incertidumbre, porque un nuevo equipo puede terminar la renegociación, pero al mismo tiempo, si el sector privado está ahí ejerciendo presión, pues no habría cambios drásticos y más bien habría lo que nosotros esperamos, que es una actualización del tratado que se lleva a cabo de manera trilateral entre los tres países y que si bien nos puede dar volatilidad durante la negociación, porque las negociaciones siempre son difíciles, o casi siempre, eventualmente pues acabe en algo que sea mejor que lo que hoy tenemos para los tres países. Muy bien. Doctor, si me permiten, nos vamos a ir a una última pausa para regresar a la última parte de esta entrevista. Y pues no se vayan porque vamos a platicar sobre precisamente la presión que ejerce el tipo de cambio en la inflación y pues sobre algunos cambios en la administración que se van a dar. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. El lujo y exclusividad son para un mercado selecto. Entender ese mercado es un reto. Por eso en El Economista aceptamos el reto y lanzamos diferentes publicaciones en formato revista, las cuales acercan al mercado de alto nivel los mejores productos y servicios para su gozo y magnificar su experiencia en diferentes aspectos de su día a día. Hologear es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock.
La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas. Un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Bueno, pues regresamos a esta última parte de la conversación con el doctor Carlos Capistrán, quien es economista en jefe para México y Canadá del Bank of America. Doctor Capistrán, me interesa mucho conocer su opinión acerca de... Usted hablaba de que el equipo que está negociando probablemente no fuera el mismo que seguiría negociando en caso de que se prolongue y se junte con el proceso electoral. Yo quisiera preguntarle qué es lo que va a pasar en el punto de que se va a cambiar ya al gobernador del Banco de México por decisión de él mismo, se va en diciembre. Esto de alguna manera va a modificar los escenarios. Uno de los candidatos que se están manejando en el mercado que lo podría suceder es el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y usted menciona que el proceso de consolidación fiscal va muy bien. ¿Eso puede mover también el escenario para México? Bueno, lo que nosotros estamos esperando del Banco de México tiene actualmente las tasas en 7% porque está en este proceso de combate a la inflación. La inflación está en 6.3%. Nosotros creemos que la inflación va a llegar hasta 6.4% y creemos que el pico de la inflación está ya muy cerca, probablemente en agosto, a lo mejor un poco después, pero ya estamos muy cerca. Varios componentes de la inflación parecen ya haber alcanzado el punto más alto y vamos a ver un proceso en donde la inflación va a empezar a bajar, más notoriamente ya en enero del próximo año, cuando se acabe el efecto base del aumento en precios de distintos energéticos que se dio en enero de este año. Entonces, en este sentido, con esa proyección de inflación, lo que estamos esperando es que el Banco de México ya no tenga que subir más sus tasas, que se mantenga con estas tasas y nosotros creemos que las mantendrá ahí pues, por un buen rato, incluso que lleguemos a la elección con estas tasas y que después, dado que la inflación seguirá bajando, hubiera espacio para que pudiera cortar tasas el Banco de México, pero de nuevo estamos hablando de más de un año después. En este escenario que nosotros tenemos, no lo tenemos condicional a quién será el reemplazo del doctor Carstens en Banco de México. Esto lo hacemos porque nosotros vemos que Banco de México pues, es una institución sólida que es independiente de lo que está ocurriendo con la parte política. Y hay que recordar que las decisiones son colegiadas. La toma un consejo que son 5 personas. Entonces ya hemos vivido en otras ocasiones cambios en la Junta de Gobierno del Banco de México y pues no hemos tenido mayores sobresaltos. Tenemos un ejemplo reciente, se fue el subgobernador Manuel Sánchez y llegó el actual subgobernador Alejandro Díaz de León. En su momento se comentaba que el doctor Sánchez tenía una preferencia por tener unas tasas de interés más altas y que quizá Alejandro Díaz de León, el actual subgobernador, podría no tener la misma preferencia. Pero lo que hemos visto es que la Junta de Gobierno, con mano firme, continuó con el proceso de subir tasas conforme fue viendo que la inflación continuaba subiendo, pues para combatirla y lograr que las expectativas de inflación se mantuvieran bien ancladas. Este es un ejemplo, hemos tenido ya otras transiciones en la Junta de Gobierno de Banco de México y pues no ha habido cambios perceptibles. El Banco de México, sobre todo en este último periodo, pues mostró, como decía, una mano firme para subir tasas de interés. Eso, cuando uno ve en otros países, es algo que no es fácil de hacer. Bajar tasas de interés usualmente es fácil, a todo el mundo le gusta. Cuando hay que subir las tasas de interés, eso es difícil, a los políticos no les gusta, no es fácil. Y aquí vimos el ejemplo de un banco central que en cuanto percibió que podía haber una inflación más alta, inmediatamente y sin miramientos, empezó a subir la tasa de interés. Es cierto que eso ahora está asociado con el gobernador Carstens,
que deja pues, bien hecho su trabajo de subir las tasas de interés más de lo que subió la inflación. Nosotros confiamos de los nombres que hemos oído que pudieran ser mencionados. Tú mencionabas uno, el actual secretario de Hacienda, el doctor Meade, pues que cumplen con todos los requisitos que cualquier país podría ponerle para alguien que quisiera que llevara su Banco Central y que junto con la Junta de Gobierno, confiamos, pues seguirán haciendo un buen trabajo como hasta ahora. Por cierto, hay que recordar que los últimos 2 gobernadores han venido de la Secretaría de Hacienda, entonces parecería que eso seguiría ya una larga tradición, ¿no? en Banco de México, pero de nuevo, todavía hay muchos nombres. Los nombres que nosotros hemos oído nos parece que cualquiera, y no es solo nuestra impresión, hablando con inversionistas, hay confianza que es una institución sólida y sobre todo en este momento, en donde ha hecho pues lo más difícil, que es subir tasas más de lo que ha subido la inflación y mantener las expectativas de inflación bien ancladas. Así es que ese proceso ha ido bien hasta ahora y creemos que vamos a poder tener una buena transición en donde pues no se va a afectar la política monetaria y por eso no tenemos ningún escenario condicionado a quién pudiera ser el siguiente gobernador del Banco de México. Ok, entonces estaríamos hablando, usted menciona algunos candidatos que se han escuchado, podríamos pensar que son el subgobernador Alejandro Díaz de León, el subsecretario de Hacienda Miguel Mesmacher y el secretario de Hacienda. Efectivamente, esos son los nombres que más se han manejado, son nombres públicos ahora. Nosotros hemos tenido la fortuna de convivir con los 3. De nuestro lado, lo que le podemos decir es, hemos estado con los 3 en distintas ocasiones, con grupos de inversionistas internacionales, y la perspectiva de los inversionistas siempre ha sido que son gente que les da mucha confianza, que son gente que sin duda sabe perfectamente lo que está haciendo. Algunos de ellos tienen más experiencia que otros con la parte específica de política monetaria o del sector financiero, pero aún así, pues cualquiera de ellos tiene mucha experiencia en llevar la política monetaria de nuestro país, tienen altas credenciales, y de nuevo, algo que yo le pongo mucho valor es que a nivel personal, cuando he estado con ellos, con inversionistas, hemos visto efectivamente la confianza que generan y la claridad que tienen pues, en sus ideas y en la política macroeconómica que hay que seguir. De nuevo, algo que los inversionistas aprecian mucho para el caso de México es, bueno, México, como cualquier otro país, pues puede sufrir choques internos, externos, que pueden llevar a que a veces la inflación suba, como en este momento, o que la moneda se deprecie como se había depreciado. Lo importante es cuál es la respuesta de política monetaria, y en México pues ahora se demostró que hay una buena respuesta. Se subieron tasas de interés, se está recortando el gasto, se está haciendo una consolidación fiscal, que por lo pronto es este año, esperemos que también el que sigue, pero es una buena respuesta y estamos viendo los efectos. Se apreció la moneda y esperamos que pronto ya la inflación empiece a ceder también. Muy bien. Doctor Capistrano, una última pregunta. Usted hablaba de que podría presentarse volatilidad, pues si se da pues durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en los distintos escenarios. ¿Esto podría ser también un factor de presión nuevamente para la inflación? Para la inflación, últimamente sí, porque podría ser un factor antes que la inflación sobre el tipo de cambio. Entonces, decíamos que ahorita estamos en el escenario que habíamos visto como más constructivo y más optimista, y qué bueno. Y eso es pues porque en parte hemos visto que las cosas han salido bastante bien y por eso se ha apreciado la moneda. Pero como decíamos, hacia adelante pues todavía tenemos algunas puertas abiertas. La renegociación de NAFTA, el proceso electoral y pues la economía eventualmente creemos empezará a desacelerar un poco. Todo eso, desde nuestra perspectiva, va a hacer que el tipo de cambio esté más volátil y creemos que pudiera depreciarse un poco más. De nuevo, definitivamente no como lo que vimos en enero de este año, pero sí creemos que estamos ya viendo los niveles más fuertes que vamos a ver y para el final del año, conforme empiece más la volatilidad y las preguntas respecto a la elección y conforme veamos la renegociación de NAFTA, pues veremos también una depreciación. También es importante recordar que se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos continúe en su proceso de normalización de política monetaria. Faltan algunos pasos importantes como la reducción de la hoja de balance y eso pues podría también generar volatilidad. Así es que un tipo de cambio un poquito más depreciado para el cierre del año y luego el próximo año, y eso pues podría tener alguna repercusión sobre la inflación. De todas formas, ya tomando en cuenta eso, aún así creemos que las fuerzas que hacen que la inflación vaya a la baja
fundamentalmente la política monetaria, de nuevo con tasas en 7%, pues creemos que va a ser el factor que domine y va a ser lo que eventualmente haga que la inflación pues esté abajo del 5% para el próximo año y que se acerque hacia el objetivo del Banco de México de 3%, pues ya más hacia finales del año. Estos procesos toman tiempo. Muy bien, pues doctor Capistrán, le agradezco mucho sus comentarios y su diagnóstico. Gracias por haber estado con nosotros en Voces en Directo. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Les recuerdo que pueden ver nuestras emisiones anteriores en la página del periódico, que es www.eleconomista.com.mx. Mi nombre es Yolanda Morales y nos vemos en una próxima emisión.